Buenas tardes a todos. Vamos a estar dando comienzo a esta octava clase de teoría, en donde vamos a estar trabajando temas relacionados con capacidad. Para poder introducirles el concepto de capacidad, déjenme primero introducir cuál es el concepto de capacitor o algunas veces también llamado condensador. Por ejemplo, como tenemos en la figura de aquí, si nosotros tuviésemos dos objetos conductores cargados, como demuestra ahí en la figura más Q y menos Q, eso quiere decir con la misma magnitud de carga pero signo contrario, entre ellos podemos ver que hay una relación entre la diferencia de potencial a la cual vamos a estar sometiendo cada uno de estos conductores, o a la que va a estar determinado el valor de cada uno de estos conductores, y la carga que está almacenando cada uno de ellos. A partir de varios experimentos se puede determinar que la relación entre la carga que tiene esos conductores y la diferencia de potencial está relacionado tal que hay una constante de proporcionalidad que la vamos a denominar capacidad. Eso quiere decir que vamos a decir cuánta es la capacidad, valga la redundancia, de almacenar carga de un capacitor a una diferencia de potencial dada. Entonces lo que vamos a determinar es esta capacidad C, la vamos a definir como el cociente entre Q y el delta B al cual está sometido esos capacitores. Como podemos ver, la unidad de la capacidad son los faradios y se define como un coulomb sobre voltios. Algo que vale destacar es que la capacidad es siempre una cantidad positiva y como vamos a ver más adelante en algunos ejemplos, siempre va a depender de aspectos geométricos de los capacitores que estemos trabajando. Y por otro lado, cuando nosotros estamos hablando de capacitores, son instrumentos de gran utilidad porque en ellos podemos almacenar ya sea carga o también almacenar energía en términos del campo eléctrico. Entonces, para empezar a ver cómo es este cálculo de la capacidad, déjenme presentarles en esta primera ocasión el capacitor de placas paralelas. Como vemos en la figura, tenemos dos placas que son conductoras. Siempre cuando vamos a hablar de capacitores estamos hablando de conductores, entonces van a ser dos placas conductoras a las cuales las vamos a conectar con los bornes de una pila o una batería, como figura en ese dibujo. Y entonces vamos a ver que cada una de ellas las vamos a poder estar cargando con un valor de Q que va a coincidir con el valor positivo del borne, todo lo que acá figura como el cable rojo y la placa va a estar a Q, y todo lo que figura en la placa y el cable negro va a estar a menos Q. Entonces, si nosotros hiciéramos aplicando Gauss, querríamos calcular cuál es el campo que se genera entre estas placas conductoras cargadas de igual magnitud y de distintos signos. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones y determinamos que el campo dentro de ese conductor va a estar determinado por sigma sobre epsilon 0, donde ese sigma en realidad no deja de ser otra cosa que ese valor de la carga por sobre todo el área de la placa conductora. Entonces, si nosotros a partir de la definición de potencial calculamos la diferencia de potencial a la que está sometida estas dos placas, con un cálculo sencillo, podemos ver que es el producto del campo y la distancia entre esas placas. Si acomodamos definiendo lo que es el campo eléctrico y luego aplicamos el cociente de Q sobre delta B, acomodamos un poco los términos, vemos que la capacidad para un capacitor de placas paralelas queda determinada por epsilon 0 por A sobre la distancia. Fíjense
que la capacidad, en este caso, como vamos a encontrar en todos los casos, siempre es una magnitud positiva, porque depende de cosas que son positivas, y además fíjense que está íntimamente relacionada con los parámetros geométricos en cuestión. En este caso va a ser el área de la placa, la distancia entre las placas, etc. ¿Sí? Por otra parte, si queremos hacer el cálculo de un capacitor cilíndrico o un capacitor esférico, podemos hacerlo de la misma manera. Entonces, para hacer el cálculo, de cuál es la capacidad de un cilindro, de un capacitor cilíndrico, lo que vamos a estar teniendo es un cilindro más chiquito aquí, que es conductor, otro más grande aquí, que también es conductor. En la figura decía que uno tenía radio A, que el otro tenía radio B. ¿Sí? Entonces, como ya bien dijimos, lo primero que vamos a hacer es aplicar Gauss aquí en la zona del medio y vamos a determinar cuál es el campo. Como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, decimos que la integral de E diferencial de S es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Si nosotros estamos trabajando en simetrías cilíndricas, nosotros sabemos que el L del cilindro tiene que ser muy largo para que nosotros podamos aplicar Gauss. Entonces lo que podemos hacer es definir por sobre esta superficie gaussiana que la carga encerrada es la carga encerrada por unidad de longitud. ¿Sí? O dicho de otra manera, podemos obviar ese dato y al final de la cuestión podemos calcular la capacidad por unidad de longitud, porque como esto es infinitamente largo, si uno lo quisiera hacer a lo largo de todo este L, que es infinitamente largo, estaríamos llegando a una incongruencia. Entonces, esto ustedes ya saben que les queda que es el producto del campo, que lo sacamos, y la superficie por la que estamos observando es esta de aquí, que es 2πrl. Esto va a ser igual a la carga encerrada, que es Q, sobre epsilon 0. Entonces llegamos a la expresión del campo, para este caso, que es Q sobre 2πrl epsilon 0 n sub r. Si nosotros hacemos la diferencia de potencial, esto es igual a menos la integral del campo diferencial de L, que va a ser igual a menos la integral entre B y A del campo, que es este Q sobre 4π epsilon 0 LR n sub r por dr n sub r. Entonces esto aparece como un menos Q sobre 4π epsilon 0 L y nos va a quedar la integral entre B y A de diferencial de R por R. Esto que está aquí es el logaritmo natural de R evaluados entre A y B. ¿Sí? Que sería el logaritmo de A menos el logaritmo de B, que sería el logaritmo de A y B, pero con este menos le incorporamos esta ecuación, entonces nos termina quedando que delta de B es igual, acá hice el lío, esto es un 2 y esto es un 2. Entonces nos termina quedando Q sobre 2π epsilon 0 L
por el logaritmo de B sobre A. Por lo tanto, si queremos calcular la capacidad, sabemos que es Q sobre delta B. Si este delta B nos quedara negativo en vez de positivo, porque puede ser que vayamos desde un punto a otra región que la resta nos dé negativo, lo que hacemos, que no es el caso nuestro, pero lo que hacemos es siempre poner el valor absoluto, porque como hemos dicho que la capacidad siempre es un valor positivo. Entonces esto nos termina quedando Q sobre Q por el logaritmo natural de B sobre A sobre 2pi epsilon 0L. Si acomodamos un poquito, nos termina quedando que la capacidad, este se va con este, nos queda 2pi epsilon 0L sobre logaritmo natural de B sobre A. Y esta sería la capacidad que tiene dos cilindros coaxiales que están cargados de igual magnitud con signos contrarios. Fíjense que como estamos, lo que les decía hoy, como la longitud es muy larga, muchas veces puede hacer ruido, pero si nosotros pasáramos este L acá y definimos una capacidad por unidad de longitud, nos obviamos el problema. Fíjense que solamente depende de parámetros geométricos, el largo, el cociente de los radios y cuestiones por el estilo. Que es la expresión que tenemos acá, la única diferencia es que aquí define como K sub B es 4pi epsilon 0, pero fíjense, hacemos la analogía y llegamos a lo mismo. Si ahora queremos ver cómo llegamos a la expresión de capacitor esférico, entonces, déjenme hacer lo mismo, venimos acá, y lo que vamos a tener ahora es una esfera de radio A, conductora, envuelta en una segunda esfera de radio B, también conductora. Acá lo que vamos a hacer es capacitor esférico. ¿Sí? Acá no puse, esto es A. Entonces, de nuevo, hacemos el mismo razonamiento, hacemos una superficie gaussiana por aquí, en el medio del conductor, y vemos cuál es el campo. Esta es un poquito más conocida porque nos queda la integral de E diferencial de S igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Si esto tiene carga Q y carga menos Q, que era lo mismo que tácitamente habíamos hecho en el capacitor cilíndrico, en donde el interior tenía más Q y el del exterior tenía menos Q, podría ser al revés, no tiene por qué ser así, pero en general para la definición de las capacidades se toma como positivo y negativo. Entonces esto nos queda que es el módulo de E por 4pi r cuadrado igual a la carga sobre epsilon 0. El campo, como muchas veces ya hemos visto, es Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado n sub r. Entonces, de nuevo, hacemos la definición del potencial como menos la integral de E diferencial de L y lo vamos a hacer entre B y A. Vamos de B hasta A. Del campo, que es Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado n sub r, diferencial de r n sub r. Entonces esto nos queda menos Q sobre 4pi epsilon 0, la integral de menos 1 sobre r evaluado entre B y A. Entonces, en este caso, el delta de B nos queda, o sea, si esto lo hacemos así, esto es positivo, positivo. Entonces esto nos queda Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre A menos 1 sobre B. Y si acomodamos un poquito esto, el delta de B nos queda Q sobre 4pi epsilon 0
B de A, B menos A. Por lo tanto, la capacidad para un capacitor esférico queda, de nuevo, Q sobre delta B, y de nuevo si este delta B no fuese mayor a 0, que en este caso si B es más grande que A, como lo tenemos otra vez nos queda positivo, pero podría no ser el caso. De nuevo le tomamos el valor absoluto y esto queda como Q sobre Q B menos A sobre 4pi epsilon 0 B de A. Si reacomodamos los términos, nos queda que la capacidad es 4pi epsilon 0 B por A sobre B menos A. Y esta sería la capacidad de un capacitor esférico. ¿Sí? Fíjense que nuevamente depende solo de los factores geométricos. Bien, nosotros ya definimos cómo pueden ser estas capacidades respecto de estos diferentes capacitores, si son en placas paralelas, si son esféricos o si son cilíndricos. Ahora el paso siguiente que nos quedaría ver sería cómo es el cálculo de los distintos arreglos de capacitores. En el dibujo está ejemplificado capacitores de placas paralelas, pero nosotros podríamos tener otro tipo de capacitor y de la misma manera podríamos ver cuál es la relación de las capacidades si estos capacitores están involucrados en un circuito. Entonces, por ejemplo, para comenzar, vemos cómo es la combinación en paralelo. Entonces, como tenemos aquí, tenemos un primer capacitor, un segundo capacitor, en donde cuando yo digo A y B sería lo que estaría conectado en el dibujo de ahí a la batería. ¿Sí? Esto es A, esto es B y esto es B de AB. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, entre estos dos puntos también tenemos un B de AB, porque todo esto que está aquí, al ser un conductor, va a estar ABA, y todo esto que está aquí, al ser un conductor, va a estar conectado a B de B. Entonces, dicho de otra manera, estos tres puntos, como si esto fuese un conductor y no habría caída de conductor, vamos a tener que es un B de B, y estos tres puntos en particular sería un B de A. Entonces, lo que vamos a ver es que la batería, al estar alimentándolo, todo esto, de igual manera, va a estar cargado positivamente. Y desde este otro lado van a venir y se va a estar cargando negativamente. Tal que estos dos capacitores que tenemos aquí, que en principio no podríamos decir nada, o sea, son dos capacitores con dos capacidades C1 y C2 que en principio no tienen por qué ser iguales, ambos capacitores van a estar sometidos a la misma diferencia de potencial B de AB, porque esto es B de AB y esto es B de AB, como esto, como lo que tiene la fuente. ¿Sí? Todo esto de aquí está B de A, todo esto de aquí está a B de B. Entonces, este capacitor está a B de AB y este capacitor está a B de AB. Entonces, como nosotros ya vimos que la carga es igual a la capacidad por esta diferencia de potencial, ¿sí? Si nosotros querríamos ver cómo se combinan estos capacitores
cuando están en paralelos y poder representarlos con un capacitor solo, al cual vamos a llamar C equivalente, que podría ser reducir estos dos capacitores en uno. Por otro lado, nosotros ya vimos que la relación entre cuál va a ser la carga y la diferencia de potencial es esta constante que llamamos capacidad. Entonces, fíjense, Q1 para el capacitor 1 va a ser igual a C1 por B de AB. Y Q2 va a ser igual a C2 por B de AB. En donde en principio, si nosotros queremos reducir estos dos capacitores y combinarlos para que nos quede un solo capacitor, como C1 es distinto de C2, Q1 no tiene por qué ser igual a Q2, en principio serían distintos. Pero lo que nosotros sabemos es que la carga total que tiene todo este sistema, a la cual aquí llamamos Q, es Q1 más Q2. Si nosotros lo querríamos representar en 1, este equivalente tendría que tener toda la carga almacenada del sistema. Entonces, si usamos esta ecuación, que Q es igual a Q1 más Q2, pero lo reescribimos en términos de las capacidades, esto nos queda C1 por B de AB más C2 por B de AB, que es igual a C1 más C2 por B de AB. Y este Q, ¿quién es? Es esto que tenemos aquí, que sería decir, bueno, es el C equivalente de ponerlo en 1, pero la diferencia de potencial es la misma entre este borne A y este borne B, es B de AB. Entonces esto nos queda, fíjense, C1 más C2 por B de AB, y esto nos termina dando que cuando los capacitores están en paralelo, no es más ni menos que sumarlos directamente. La capacidad equivalente es C1 más C2. Si nosotros tuviésemos muchas más cantidades, como figura en la filmina, C1 más C2 más C3 y más todas las combinaciones de capacitores en paralelos, eso nos daría una sumatoria de capacitores que se suman así, linealmente. Esto es, como dice ahí, cuando se encuentran en paralelo. Paralelo. ¿Sí? Es la combinación en paralelo. Ahora, ¿qué va a suceder cuando estos capacitores estén combinados en un arreglo en serie? Cuando están en serie, nosotros vamos a tener un capacitor seguido de otro capacitor, y de nuevo aquí vamos a tener el punto A, aquí vamos a tener el punto B, tal que si nosotros la información que estamos extrapolando es que está conectado a la fuente B a B en esos puntos. Esto sería un capacitor seguido del otro como le sigue un vagón de tren al otro, digamos, ¿no? De nuevo tenemos un C1 y aquí tenemos un C2. De la misma manera que nosotros decimos este es el borne positivo, va a cargar aquí positivamente, sobre C2 va a venir aquí y lo va a cargar negativamente. Este punto lo voy a llamar C. Entonces, a esta H que tenemos aquí, que inicialmente es toda conductora y no tiene por qué tener un excedente de carga, lo que le va a suceder es que va a sentir esta placa cargada y va a venir carga de igual magnitud y signo contrario porque estamos en conductores, tal que se va a acomodar de esta manera sobre esta H toda conductora, y lo mismo le va a pasar con la de signo positivo.
inicialmente estaba descargada, presencia de carga, se reacomodan las cargas, más menos, pero sigue estando descargada. Entonces fíjense ahora, C1 no ve B de AB como nos pasaba en el caso de paralelo. C1 en realidad, si a este punto lo llamo C, ve este B a C, que está aquí. Es una diferencia de potencial en principio menor que B de AB. Y con respecto a C2 pasa lo mismo. Va a haber un B de CB, ¿sí? Entonces vamos a tener dos caídas de potencial, aquí una y aquí otra, a la cual la vamos a llamar BAC y esta la vamos a llamar BCB. Tal que si nosotros definimos B de AB como la caída de tensión total, esta va a ser igual a B de AC más BCB. Pero como el borne A, en el cual está conectada la batería, ve este lado del conductor y el borne B, o sea negativo, ve este lado de este otro conductor, ¿cómo se cargan estos conductores? De igual manera, porque si tuviésemos uno, nosotros veríamos que las placas que están cargadas solo con una batería se van a cargar más y menos de igual manera. Entonces, esta se carga positivamente de igual manera que esta negativamente. Entonces, cuando se inducen esta negativa y esta positiva, son iguales. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la carga que ve C1 y C2 va a ser la misma. Cuando están en una misma rama, así, y puestas en serie, es la misma. Entonces, en este caso, la carga total del sistema va a ser igual a Q1, que va a ser igual a Q2. Entonces, ahora nosotros podemos definir como Q1 va a ser igual a C1 por B de AC. Y Q2 va a ser igual a C2 por B de CB. Pero a su vez, B de AC más B de AB es el total. Entonces, si yo vengo aquí y pongo B de AC, va a ser igual a C1 a Q1 sobre C1 y B de, no quiero que se tape, B de CB va a ser igual a Q2 sobre C2, tal que sumo B de AC más B de BC más B de CB, bien digo, o sea, sumo ahora porque B de AB es igual a B de AC más B de CB. Entonces nos queda que Q, la carga total, sobre la C equivalente va a ser igual a Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2. Pero como nosotros dijimos que ven la misma carga, este Q1 es igual a Q2 igual a Q. Esto se reduce a Q sobre 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y de aquí podemos obtener que 1 sobre la C equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. De la misma manera que dijimos hoy, si nosotros en vez de tener solamente dos capacitores tuviésemos más puestos en serie como una sucesión de vagones en un tren, esto sería la sumatoria de las inversas, o sea, 1 sobre la C equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 y así sucesivamente. Esto es en serie. Si nosotros lo querríamos reducir, en este caso diríamos que la C equivalente, si todos están en paralelo, es la sumatoria de los I de los C sub I. Y en este caso diríamos que 1 sobre la C equivalente es igual a la sumatoria de los I de los 1 sobre C sub I cuando están puestos en serie. Ahí se ve la ecuación. Bueno, una cuestión muy importante relacionada con los capacitores, como lo mencionamos al principio, dado que tiene esta cualidad tanto de poder almacenar
carga o de almacenar energía eléctrica, dado que dentro del capacitor vive un campo eléctrico, comúnmente uniforme si tenemos placas paralelas, es poder calcular cómo queda expresada esta energía almacenada en el capacitor. Si nosotros retrocedemos 2 clases para atrás, vimos que una forma de poder presentar cuál es la energía que tiene un sistema es ver cuál es el trabajo que me demanda generar esa configuración. Entonces, como nosotros estamos hablando de conductores y sabemos que si existe un excedente de carga en los conductores, este excedente se deposita en la superficie y vamos a tener una distribución continua de carga, vamos a utilizar la expresión para calcular el trabajo, para conformar esta configuración con sigma de B diferencial de superficie. El sigma va a ser el sigma que está depositado en el capacitor de placas paralelas, que no es otra cosa que Q sobre el área. Y ya vimos que en esta configuración la diferencia de potencial se escribe como E por la distancia entre las placas, que en este caso la representamos como D. Si al campo eléctrico lo escribimos como es el campo eléctrico de un conductor de placas paralelas, vemos que todo ese tipo de cuestiones y de datos son constantes. Entonces lo único que nos termina quedando es la integral de la superficie. La integral de la superficie no nos da otra cosa que el área. Entonces, cuando reacomodamos un poco estos términos, se nos va un área con otro área y acomodamos, fíjense que queda 1/2 de D sobre el área epsilon 0 por Q cuadrado. Esta es la inversa de la capacidad o la capacitancia. Y vemos que una forma para expresar la energía almacenada en un capacitor es 1/2 de Q cuadrado sobre C. Eso va a suceder siempre que estemos trabajando con capacitores. Vamos a poder, sabiendo cuál es la carga que tiene y cuál es la capacidad, vamos a poder directamente sustituir y utilizar esa expresión como la energía almacenada. Si nosotros utilizamos la ya bastante mencionada igualdad de que la carga es igual a la capacidad diferencial de potencial, vemos que podemos escribir de estas 3 maneras análogas cuál es la energía almacenada en un capacitor, ¿sí? Sabiendo la carga total y la capacidad o la diferencia de potencial que se encuentra ese capacitor, vamos a ver cuál es la energía almacenada de ese capacitor. También lo que podemos definir es una densidad de energía. Si nosotros, bueno, que la densidad de energía va a ser obviamente la cantidad de energía por unidad de volumen. Si nosotros vamos a la expresión que acabamos de calcular y la reacomodamos un poquito, fíjense que queda 1/2 de epsilon 0 por E cuadrado por A por D. A por D no es otra cosa que el volumen en donde existe este campo eléctrico. Entonces, nosotros lo que podríamos pensar es en términos de una densidad de carga almacenada que tiene el campo eléctrico punto a punto y que si nosotros lo integramos podríamos ver la energía almacenada total. Fíjense que esta densidad de energía almacenada que tiene el campo eléctrico, ya no tanto hablando del potencial, la carga y la constante de capacidad, sino de nuevo en términos del campo eléctrico, no es más ni menos que lo que vimos hace 2 clases atrás, que cuando queríamos ver el trabajo, hacíamos la integral en todo el espacio o mínimamente la integral en el volumen de donde estaba contenida la carga. Y fíjense que esa densidad es básicamente sacar la integral y ver eso como la densidad de energía. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con todo lo visto hasta el momento, vamos a ir a un ejemplo, a resolver un problema a modo de ejemplo. Supónganse que tenemos, como dice acá, y ya lo escribí, ya hice el dibujito y lo escribí solamente para no ir a decirle estas cosas oralmente y que luego quede un poco en el aire, que vamos preguntando por vez. Entonces tenemos un circuito muy sencillo de 3 capacitores, donde C1 está solito,
y C2 y C3 comparten la rama. Están conectados a una fuente, una batería, una pila, cualquiera de esos casos, que les da una diferencia de potencial de 36 volts. Como siempre, la terminal más larga la consideramos la positiva. Y en todos estos puntos vamos a considerar, si nosotros suponemos que este delta B es B de AB, entonces todos estos puntos, este y este, van a estar sometidos al mismo B de A. Y de nuevo, con las negativas de este lado, este punto y este punto y este punto van a estar sometidos a B de B. Fíjense que tanto aquí como aquí, ellos dos están viendo la misma diferencia de potencial B de AB, B de AB, B de AB. O sea que esto está en paralelo con esto, en paralelo con esto. En paralelo significa que ven la misma diferencia de potencia. Entonces, la primera pregunta que debemos responder es la capacidad equivalente del sistema. Cuando estamos hablando de la capacidad equivalente, lo que dijimos hoy, es decir, bueno, yo puedo venir y voy a tener mi fuente así, tal que puedo reducir todo mi sistema a una C equivalente que déjenme llamarla total, porque después vamos a tener un estadio intermedio. Entonces, ¿cómo llego a esa C equivalente? Bueno, yo tengo que reducir estas tres a una. Entonces, ¿cómo me conviene hacer? Estados en paralelo, estas en serie. Entonces, lo tenemos que hacer de manera ordenada. Estas dos juntas están al mismo potencial que C1, pero entre ellas están en serie. Entonces, primero lo que vamos a hacer, de nuevo acá tengo la fuente, aquí voy a tener C1, y lo primero que voy a hacer es reducir un problema de la C equivalente en donde vamos a estar involucrando C1 y C2. Luego vamos a hacer esta C equivalente y la vamos a convertir en la C equivalente total. Entonces, yendo de atrás para adelante, de nuevo tenemos la fuente, aquí vamos a tener C1 y aquí vamos a tener C2 y C3. Primero hacemos esta, las cuales van a ser nuestra C equivalente, que lo venimos acá. En todo esto vamos a hacer nuestra C equivalente total para poder ver cuál es la capacidad equivalente total en el sistema. Primeramente tenemos C2 y C3 que están en serie. Para los capacitores, cuando están en serie, dijimos que podemos, en este caso este es 24 microfaradios y este es 8 microfaradios. Entonces yo voy a tener que decir que 1 sobre el C equivalente va a ser igual a 1 sobre C2 más 1 sobre C3, que básicamente es 1 sobre 24 microfaradios más 1 sobre 8 microfaradios. Entonces vamos a sacar factor común 24, que es microfaradios, y esto les va a dar 1 más 3, o sea que va a ser igual a 1 sobre 6 microfaradios. Entonces, la C equivalente, en realidad, como es la inversa y es la inversa, la C equivalente es igual a 6 microfaradios. De reducir estas dos a una sola. Fíjense que pasamos de 24 y de 8 a poder reemplazarla por una que sea de 6 microfaradios. Y luego tenemos que hacer esta segunda equivalente. Esta segunda equivalente esta es la C equivalente y este es C1, van a estar en paralelo, y cuando están en paralelo vimos que la C equivalente, en este caso la total, porque ya se redujo todo,
va a ser igual a la C equivalente más C1. O sea que esto va a ser igual a 6 microfaradios más 4 microfaradios. Por lo tanto, la C equivalente total no es otra cosa que 10 microfaradios. Esto nos está queriendo decir que si nosotros quisiéramos reducir nuestro problema a tener solamente un capacitor, el valor de este capacitor tiene que ser de 10 microfaradios. Luego, la segunda parte de la pregunta A es ¿cuál es la carga total del sistema? Entonces, como nosotros ya redujimos todo, y ahora tenemos la fuente, y este es el C equivalente total, y este es el delta de B, o el VAB, ¿sí? Que yo muchas veces lo estoy llamando como VAB. Bueno, esto no estaría si ya pongo la fuente para abajo. Entonces, para saber la carga total que tiene el sistema, yo lo que tengo que decir es, bueno, la carga total va a ser igual al C equivalente total por la diferencia de potencial que está sometido esta C equivalente total que es B de AB. Entonces, esto es igual a 10 microfaradios por 36 volts. Entonces, la carga total no es otra cosa que 360 microcoulomb. ¿Sí? Bien. La segunda pregunta, o el inciso B, nos estaba preguntando cuál es la diferencia de potencial de cada uno de los capacitores. Déjenme ir a este dibujito acá que quedó, que sobrevivió. Si este VAB es 36, C1 va a estar a la misma diferencia de potencial, dijimos. Por lo que C1 va a estar viendo esos mismos 36 volts. Entonces, si ponemos C1, el VAB de C1 van a ser esos 36 volts. Nos dice la diferencia de potencial entre las placas y cada una de las cargas. Entonces, Q1, que inicialmente va a ser diferente a la carga que está en esta rama, y como ya vimos cuando están en serie, Q2 va a ser igual a Q3, pero eso va a ser otra cuestión. Q1 es igual a C1 por B de AB. Entonces, la carga que está sometida, que almacena el capacitor 1, el capacitor 1 son 4 microfaradios por 36 volts. Y esto nos da un Q1 igual a 144 microcoulomb. Por otro lado, si nosotros vemos C2, sabemos que el VAB lo van a ver tanto C2 por C3. Entonces, lo que puedo hacer es agarrar la equivalente para ver cuál es la carga que ve todo este sistema y que estaría viendo cada una de ellas. Entonces, para calcular la carga tanto de 2 como de 3, voy a usar la capacidad equivalente intermedia, que es 6 microfaradios, por la diferencia total, que son estos 36 volts. Entonces, Q2 y Q3 nos va a estar dando 216 microcoulomb. Y una vez que tenemos el valor de la carga, ahora sí decimos, bueno, B2 no es otra cosa que Q2 sobre C2. Está bien que Q2 va a ser igual a Q3, ¿no? Pero lo dejamos así. Entonces, el capacitor que va a tener una capacidad C2 va a estar sometido, va a terminar dando una cuenta de 9 volts el potencial. Y cuando hacemos B3, que es igual a Q3 sobre C3, que sería dividir este valor por la capacidad C3, que es de 8,
nos termina dando que la diferencia de potencial son 27 volts. Y fíjense que cuando nosotros sumamos este más este, nos da los 36 de ir de un extremo al otro, lo cual está perfecto. Y por otra parte, si nosotros sumamos Q23 más Q1, vamos a recuperar el valor de la carga total, lo cual está bien. Si nosotros simbolizamos a nuestro sistema con un solo capacitor, tenemos que ver que ese capacitor puede almacenar toda la carga que si estaríamos viendo el sistema real tal cual es. O sea que algo muy importante a decir aquí es que B a B es igual a B2 más B3, lo cual está perfecto, y que Q es igual, o Q total si quieren, por como use, es igual a Q1 más Q23, que son iguales, ¿sí? Y por último, nos preguntaba la energía del sistema y la de cada uno de los capacitores. Entonces, la energía del sistema U no es otra cosa que un medio de Q total, por delta B, que delta B es B de AB, como ya dijimos. Entonces, este U es Q, o sea, es un medio de Q, y Q dijimos que era 360 microcoulomb por 36 volts. Entonces, este con este nos dan 180K. Y la energía del sistema, total del sistema, nos termina dando 6.480 microjoule. ¿Sí? Nunca convierto estos micros, siempre voy arrastrando los micros. Y luego voy a llamar a U sub 1 a la energía que va a estar involucrada el capacitor 1. Entonces va a ser un medio de Q1 por delta B1, si quieren, que igual es B de AB, delta B1. Entonces U sub 1 es igual a un medio. Ahora sí, la carga que tiene el capacitor 1 era 144 microcoulomb, y este sí ve 36 volts. Entonces esto nos termina dando que U sub 1 es igual a 2592 microjoule. Casi pongo microfarad, microjoule. Haciendo lo análogo con U2 y con U3, esto es un medio de Q sub 2 por delta B2 y esto es un medio de Q sub 3 por delta B3. Como pueden ver, aquí las cargas eran iguales, pero lo que se diferenciaba era la caída de potenciales. Entonces, U sub 2 nos va a terminar quedando un medio. Q sub 2 era 216 microcoulomb y B sub 2 era 9 volts. Entonces, U sub 2, cuando hacemos las cuentas, nos termina quedando 972 microjoule. Y cuando hacemos las cuentas de U sub 3, que es un medio, de nuevo 216 microcoulomb, pero ahora está sometido a 27 volts, este nos da una energía que tiene de 2916 microjoule. Entonces, de nuevo, fíjense un dato que no es para nada menor, es que si nosotros vemos la energía del sistema, esta es igual a la energía que tiene acumulada U sub 1 más U sub 2 más U sub 3. ¿Sí? O sea que esta es igual a este más este más este. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, otra cuestión muy interesante de ver con los capacitores es qué sucede cuando introducimos en ellos un medio que es dieléctrico. Cuando estamos hablando de un medio que es dieléctrico, estamos hablando de un medio que es no conductor. Déjenme mencionar muy por arriba esto y luego en la filmina que viene vamos a ver un poco más qué es lo que estaría sucediendo. Inicialmente, si nosotros tenemos un capacitor de placas paralelas,
Ya vimos que si tiene una capacidad C sub 0 y lo conectamos a una diferencia delta V 0, la carga que va a tener almacenada es Q sub 0. Ahora, ¿qué pasa si a este capacitor que cargamos y que quedó cargado le desconectamos la fuente, o sea, lo desconectamos de la batería y le insertamos un medio dieléctrico entre sus placas, como figura ahí esquemáticamente en el dibujo, tal que ocupe todo el volumen entre las placas del capacitor? Entonces lo que vemos es que la capacidad de este capacitor va a ser diferente a la situación que teníamos inicialmente sin medio dieléctrico, debido a que cuando nosotros vamos y medimos la diferencia de potencial que existe entre sus placas, esta nueva diferencia de potencial, diferente a la situación de delta V0 que teníamos inicialmente, disminuyó en un orden de k veces el valor. Entonces, cuando nosotros queremos calcular cómo queda expresada la nueva capacidad, ahora con el dieléctrico, vamos a decir que es Q sub 0 por delta V, y el Q sub 0 lo mantenemos tal que si el capacitor queda desconectado del mundo, no hay forma de crear y destruir cargas, entonces la carga se va a conservar y va a ser la misma Q sub 0 que teníamos en el instante, en la situación anterior, mejor dicho. Pero el delta de V vemos que varía y es un delta de V tal que es delta de V0 sobre K. Está atenuado K veces respecto del V0. Entonces, si reacomodamos los términos, nos queda que la nueva capacidad es K por Q sub 0. Si ahora otra situación que sería, tenemos este capacitor de placas paralelas en vacío cargado, que sabemos que tiene una capacidad Q sub 0, un delta V0, que tiene una carga Q sub 0, sin retirarle la batería, le introducimos el dieléctrico. Entonces, lo que sucede es que como sigue conectado a la batería, nosotros estamos forzando a nuestro sistema a mantener esa diferencia de potencial V sub 0 entre las placas, tal como figura en la ecuación, en la segunda ecuación de capacidad. Pero, como nosotros ahora cambiamos la configuración del sistema al introducirle el capacitor, vemos que el valor de carga no es el mismo. El valor de carga, que antes era Q sub 0, ahora va a valer Q. Y la relación entre el valor de carga Q y el valor de carga Q sub 0 es K veces ese valor, de nuevo obteniendo que la constante del capacitor con el dieléctrico entre sus placas va a convertirse en KQ sub 0. O sea, el valor C de la capacidad va a ser igual a KQ sub 0. Nosotros a los diferentes medios dieléctricos los vamos a poder nomenclar y le vamos a poder determinar un valor de constante dieléctrica que es un número adimensional, no tiene unidades, K. Y a partir del valor de esas constantes dieléctricas que tengan los diferentes medios dieléctricos, vamos a poder ver cómo queda determinada la nueva capacidad, si está en presencia o en ausencia de ese dieléctrico. Pero vayamos a hacer un análisis un poquito más minucioso de lo que está pasando realmente dentro de estos capacitores al introducirles un medio dieléctrico. Como bien dijimos, cuando estamos hablando de medios dieléctricos, estamos hablando de materiales que son no conductores o que son muy malos conductores. En el primer esquema tenemos un trozo de este material dieléctrico donde tenemos que está constituido por átomos que inicialmente podría ser un material que ya tiene una
polarización remanente, que es lo que está ahí, que está constituido por dipolitos. Eso quiere decir que los átomos están como, no coincide el centro geométrico con el centro de carga, o sea que no serían como esferitas si uno lo quisiera esquematizar, sino que está sutilmente desplazado, entonces todos esos átomos ya son pequeños dipolos. Podría ser el caso, podría ser más genérico y no ser el caso. Ahora, si introducimos, como tenemos en el segundo esquema, entre dos placas paralelas, conductoras, sabemos que ahí se va a generar un campo eléctrico. Entonces, si estos dipolitos no estuviesen generados, se podrían inducir. Si ya están generados, ya están generados. Pero lo que va a suceder, si el dieléctrico es isotrópico, o sea, quiere decir que de cualquier forma que lo pongamos, da lo mismo. Cuando lo sometemos a un campo eléctrico, vemos que estos dipolitos se van a alinear, como vemos en el gráfico del medio. Si no hay dipolos, se inducen y se alinean en muchos de los materiales, tal que se van a alinear con el campo eléctrico. Entonces nosotros vemos, como la placa de la izquierda es positiva y la placa de la derecha es negativa, vemos que estos dipolitos siempre se orientan de menos a más, menos a más, menos a más. Y así sucesivamente a lo largo de todo el material. Entonces, en vez de pensarlo como todos esos dipolitos, vemos, y ahí está esquematizado como una leve superficie longitudinal con sigma inducido negativo, que sería todos los menos de los dipolitos que se orientan en ese sentido. Lo mismo, si vamos a mirar contra la placa del conductor negativa, vemos una densidad superficial inducida positiva. Dentro del medio dieléctrico, vamos a decir que las polarizaciones se cancelan entre ellos y no tenemos esta densidad de carga de polarización. Entonces, en realidad ahora vemos que dentro de las placas conductoras tenemos el campo aplicado, que sería el E sub 0, que siempre va a ir de izquierda a derecha, y el campo inducido en el medio, o sea, el campo de la polarización, porque se polarizó el medio y se generó este campo inducido. Tal que el campo que termina viéndose, observándose o midiéndose, si pudiese uno medir, entre las placas paralelas va a ser E sub 0 menos el E inducido. Si uno siempre está en el contexto de medios dieléctricos lineales y demás, terminamos viendo que el campo eléctrico, este E total, no es otra cosa que el E sub 0 sobre K. ¿Sí? Nos queda escrito de esa forma. Está K veces atenuado al campo E sub 0 si en realidad entre las placas del conductor hubiese vacío. Esa es la constante que luego arrastramos al potencial y luego también arrastramos en los distintos esquemas. Entonces, nosotros, por ejemplo, si no tuviésemos un medio dieléctrico y tuviésemos un muy buen conductor, o sea, tendríamos las placas paralelas y adentro le ponemos un conductor, nosotros sabemos que el conductor se induce la separación total de las cargas tal que el campo eléctrico ahí adentro es cero. Bueno, en los medios dieléctricos se produce la polarización y el campo que se induce por esa, que se genera por esa polarización no llega a anular totalmente el campo externo que está generando esa polarización, pero sí lo atenúa. Entonces nosotros percibimos un E que es K veces atenuado al campo E sub 0. Entonces con esto en mente vamos a resolver un último ejemplo. Bien, de nuevo ya arrancamos con el ejemplo escrito para poder ver cuáles son las preguntas que vamos a hacer en este momento. Supónganse que tenemos un sistema muy sencillo de un capacitor que hay vacío y está alimentado por una fuente de 12 volts, o una pila podría ser de 12 volts, y que sin
desconectar la batería, introducimos sobre las placas paralelas en el total de su extensión un medio dieléctrico que tiene una constante dieléctrica K igual a 4. Entonces, como ya vimos hoy, la capacidad final de este capacitor va a convertirse en K veces C sub 0, de tal manera que la capacidad final nos va a dar 80 microfaradios. Entonces, la primera pregunta nos dice, calcular la carga que da o que recibe la batería en el proceso. Entonces, inicialmente nosotros teníamos que Q sub 0 va a ser igual a C sub 0 por B de AB. Entonces, en nuestro estadio inicial, Q sub 0 va a ser igual a 20 microfaradios por 12 voltios. Dato que nos da 240 microcoulomb. Esta es la carga inicial que tenía el sistema. Como ya les mencioné antes, nosotros tenemos dos formas de plantear el sistema. Que se desconecte la batería y que quede aislado el capacitor, y si queda aislado no le queda otra que conservarse la carga, o que permanezca sin desconectar la batería. Entonces, lo que sí vamos a hacer es que la diferencia de potencial en el capacitor la vamos a mantener fija por el valor de la batería, pero lo que no se va a conservar es la carga. Se puede disminuir o se puede aumentar. Entonces, la carga ahora en nuestra situación final va a ser Q igual a C por B de AB, porque la batería sigue estando, no la desconectamos. Entonces nuestra carga Q va a ser 80 microfaradios por 12 voltios. A lo que nos da que la carga final es 960 microcoulomb. Fíjense entonces que al mantener la batería conectada vemos un aumento significativo en el valor de la carga. Podemos almacenar más carga ante la misma diferencia de potencial. Carga que está entregando la batería, alguien las tiene que entregar y en este caso lo está haciendo la batería. Sabemos quién es y es la batería. En el inciso B, por otra parte, pregunta cuál es la variación de energía en el proceso. Entonces nosotros, de nuevo, decimos U sub 0 va a ser igual a un medio de Q sub 0 por B a B. Entonces, U sub 0 es un medio de 240 microcoulomb por 12 voltios. Con esto me da 120. Entonces, U sub 0, o sea, la energía inicial, me termina dando 1440 microjoules. Por otra parte, la energía final del sistema, o sea, de meterle el dieléctrico con la batería conectada, es Q por B de AB. Entonces, es un medio por 960 microcoulomb por 12 volts, porque seguimos manteniendo la batería conectada. Entonces la energía que queda es de 5760 microjoules. Fíjense el incremento de energía que hubo. Hubo un incremento real de la carga y un incremento de la energía. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es el incremento de energía que hubo entre esta situación y esta, básicamente sería hacer lo mismo con la carga. Si nos pregunta cuál es el delta de Q, sería el Q final menos el Q inicial. Y ahí podríamos ver cuál es el incremento de la carga. Ahora, si yo quisiera ver cuál es el incremento de la energía, sería U, o si quieren le pongo final, menos U sub 0. Por lo tanto, el incremento de energía o el trabajo que hizo, en este caso, la batería, nos termina dando
4.320 microjoules. Este incremento de energía no es gratis, es trabajo que lo realiza alguien. Entonces, esta es la energía que entregó la batería. ¿Sí? Aportándole más carga en el proceso de querer, o sea, de introducido el medio dieléctrico. Distinta es la situación ante el mismo caso, tal que yo tenga un C sub 0 que es igual a 20 microfaradios, que tengo una batería, y que le introduzco un dieléctrico, pero habiendo desconectado la batería. Estos son 12 volts, esto es, bueno, C sub 0, 20 microfaradios. Este K va a ser igual, lo vamos a mantener en 4, entonces el K final, la capacitancia final va a ser K por C sub 0, que de nuevo van a ser 80 microfaradios. Fíjense qué diferente es ahora si en el proceso, o sea, cargamos el capacitor y luego le introducimos el dieléctrico habiendo desconectado la batería. Ahora lo que se nos va a conservar es la carga. Porque si esto está así, está aislado, es un sistema aislado y nosotros ya vimos en más de una ocasión que no podemos crear ni destruir carga. Entonces es un sistema aislado. Entonces, de nuevo, si nosotros queremos calcular el Q sub 0 aquí, lo mismo que antes, nos va a dar 240 microcoulomb. Esto no va a cambiar. Y como la carga se conserva, este va a tener Q sub 0, no le queda otra. El Q sub 0 se va a seguir manteniendo en la carga del capacitor. Lo que ahora va a diferir es que nosotros vamos a tener un delta V que va a ser distinto a V sub 0 o a B como lo llamamos antes. Y la pregunta podría ser, ¿cuál es esa diferencia de potencial a la que va a estar sometido el capacitor en esta nueva situación de equilibrio con el dieléctrico inmerso entre sus placas? Entonces, la capacidad ya sabemos quién es 80 microfaradios, y nosotros sabemos que Q es igual a C por delta V. Lo que no sabemos es este delta V a B, pero la carga sabemos quién es Q sub 0, y la nueva capacidad también. Entonces, básicamente, de esta expresión podemos decir que es Q sub 0 sobre C. Q sub 0 son 240 microcoulomb y esto es 80 microfaradios, con lo cual fíjense que ahora la diferencia de potencial a las que se encuentra la placa son de 3 volts. Totalmente diferente a las 12, al valor de 12 volts inicial que teníamos en el problema. Lo mismo si hacemos el cálculo de la energía. Nosotros tenemos que la energía inicial, ya la habíamos calculado, era de 1440 microjoule. Y ahora la energía final va a ser 1 medio de Q por delta V. O sea que va a ser 1 medio de Q sub 0 por delta V este que acabamos de obtener. O sea que es 1 medio de 240 microcoulomb por 3 volts. Este número con este nos da un 120, y fíjense que la energía final en este caso nos da de 360 microjoules. O sea que el sistema, al permitir que ingrese el dieléctrico, bajó considerablemente la energía. ¿Sí? Entrega energía al sistema. En este caso, quien entregó la energía es la batería. Bien, con estos
conceptos podemos dar por cerrada la clase de hoy y nos vamos a encontrar por este mismo medio en la clase que viene. Muchas gracias.